Estimados amigos, estamos en un nuevo capítulo, una nueva versión de nuestro programa Piensa Valparaíso, programa de la Fundación Piensa, Fundación Regional y Regionalista, un centro de pensamiento situado en Valparaíso y para Valparaíso que quiere descentralizar Chile, fortalecer nuestra región, tener ideas propias, pensamiento, en la diversidad generar consenso, poder convocar a los líderes de opinión, a nuestros académicos, a nuestros pensadores para construir una mejor región. Y eso estamos con nuestro buen amigo, como todos los sábados, Gonzalo Cauli. ¿Cómo está, don Gonzalo? Muy bien, Jorge. ¿Cómo ha andado la semana? Perfecto, muy bien. ¿Sí? Mucho trabajo, muy intensa. Muy contento por el resultado de Everton, ¿supe? Muy contento por los resultados del Everton. 2 semanas dando vuelta a los... Muy bien, pues esperamos que siga en esa senda. Así es. Y hoy día nos encontramos a pocos días del 21 de mayo. El 21 de mayo, fecha importante para todos los que somos de la zona, los porteños, todos tenemos algún pariente, amigo, conocido en la Armada de Chile. Y nos sentimos orgullosos. La Armada está dentro de nuestro patrimonio cultural, entre otras cosas. Pero el 21 de mayo también es discutido. Se celebra un acto muy importante en el Congreso Nacional donde el presidente o la presidenta de la República rinde cuenta a la nación de su gestión, el famoso mensaje del 21 de mayo. Y este 21 de mayo no fue la excepción y nuestra presidenta, Michelle Bachelet, hace en su segundo gobierno su primer mensaje presidencial, donde siempre hay mucha especulación en las semanas previas y mucho análisis en las semanas posteriores. Y como es el objetivo de Piensa, queremos hacer un análisis desde la región y con nuestra mirada regional de dicho discurso, sus implicancias, sus consecuencias. Y hemos querido tener acá a uno de los, aunque le incomode que se lo diga y sobre todo al aire, a uno de los mejores de los nuestros. Una persona muy reconocida en la región por sus cualidades profesionales, intelectuales y personales. Fue intendente de la región de Valparaíso, hoy día habita en Limache, pero tiene su corazón puesto acá, a don Gabriel Tonay. Disculpen la presentación, don Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes, un poco exagerada, pero en fin. Me parece muy bien. Muchas gracias, muchas gracias por haberme invitado. Un gusto tenerlo. Muy merecida la presentación. Y además yo creo que es una opinión común, ¿no? Es una opinión común. Yo quisiera decir solamente para incomodar a nuestro invitado que yo creo que Gabriel, fue un gran intendente de esta región y tiene una particularidad que yo creo que es muy necesaria para la política local. Me tocó observar, trabajé un tiempo en el edificio de la intendencia cuando él fue intendente a los 24, 25 años que tenía yo, y una cosa que siempre me llamó la atención y es lo que comentan habitualmente cuando uno repasa, digamos, los gobiernos regionales hacia atrás, este placer por hacer las cosas bien, y yo creo que si hay algo que destacar, es ese gusto por hacer las cosas bien, por planificar, por ejecutar bien, por hacer buen control de gestión, que son cuestiones tan elementales para cimentar un gobierno realizador que se preocupa del desarrollo de las personas. Y quería incomodarte con esto y hacerte... Yo te agradezco esas palabras, pero quiero decir algo. Mira, siempre cuando las cosas se hacen bien, hay alguien que es responsable, obviamente. En este caso, la responsabilidad la tenía yo, pero detrás de eso hay un equipo de trabajo. Las cosas no se hacen solas. Y yo creo que tuve la suerte de tener un gobierno regional, un consejo regional que apoyó mucho las iniciativas, un equipo de trabajo en la intendencia, los asesores, el equipo mismo del gobierno regional, que todos fueron soldados de una causa común. Fuimos soldados de una causa común. Yo creo que ahí está el secreto. Está muy bien. Muy bien, pues. Entrando en materia, estimado Gabriel, el día 21 de mayo fue el discurso presidencial. Yo escribí al día siguiente, hace pocos días atrás, una columna en el Mercurio de Valparaíso, donde sostenía de entradita un tema. O sea, nadie se puede sorprender de lo que dijo la presidenta. Lo que dijo la presidenta, no sé si estamos de acuerdo, es lo mismo que anunció en su programa presidencial que estuvo publicado en la web hace mucho tiempo, que alguno no lo haya creído o no lo haya leído, y dije algo que en latín suena muy bonito, nemo proprio torpidum alegatur, nadie puede alegar su propia torpeza, si no lo vio nomás. Claro. Pero la presidenta, yo creo que en eso, de esa perspectiva, ha sido consecuente. Ahora, el anuncio, ahora hecho una realidad y a 2 meses de gobierno y cumpliendo lo que dijo que iba a hacer, que no es ninguna sorpresa, insisto, son temas grandes.
La presidenta está anunciando y está materializando un acto refutacional, una nueva constitución política, probablemente para la mayoría de la gente que no entiende de derecho constitucional y no tiene por qué entenderlo, una nueva constitución no sé qué tanto sentido hace, pero pensar el país completamente de nuevo, ir a reestablecer los principios en los cuales se organiza nuestra sociedad, cómo nos distribuimos el poder y cómo nos miramos hacia el futuro, son palabras mayores. Nosotros, gobiernos refundacionales en la historia, hemos tenido bastante pocos en general, y normalmente son luego de sucesos violentos. Normalmente dolorosos. las nuevas constituciones, así ha sido en toda la historia de la humanidad, se generan luego de revoluciones, no sé, o como se llamen, de actos, pero ahora estamos en un acto refundacional en un proceso democrático. Es un temazo. ¿Cómo lo ves tú, Gabriel, este fenómeno? Mira, yo creo que lo que está en el aire, y creo que las fuerzas políticas poco se dedican a clarificar este asunto, es que el país hoy día es distinto, es profundamente distinto. Y por lo tanto hay que dar respuestas a las inquietudes que la gente común y corriente tiene, porque, insisto, las cosas son distintas. ¿Y en qué se notan que las cosas son distintas? Ayer, por ejemplo, la presidenta planteó... El miércoles, el 21 de mayo. El 21 de mayo, sí. Planteó que había que, por ejemplo, reformar el Código de Aguas. Y yo creo que si uno le pregunta a los agricultores, grandes, pequeños y medianos, aquí en la región nuestra, si es necesario hacer eso, yo creo que la gran mayoría va a estar a favor, porque la vida nos ha enseñado que tenemos un recurso escaso, un recurso que no se está utilizando bien, que ha hecho que ciertas familias tengan grandes fortunas en desmedro de la gran mayoría de los chilenos. Si uno mira, por ejemplo, el tema educacional, ¿por qué surge esto? ¿Por qué de repente nos encontramos en el ambiente con un grupo de jóvenes, un movimiento juvenil, que nos dice, mire, ¿sabe? La educación ya no da para más? Es porque hay una aspiración de muchos sectores de chilenos que antes veían esta cosa como alejada, como distante, y hoy día la ven cerca, y ven como una posibilidad de desarrollo de su familia. No es simple entender cuando se dice, por ejemplo, que existe una nueva generación de familias que tienen un primer miembro de ella en la universidad. Eso es un cambio enorme, enorme. Cuando uno se encuentra que la política pasa a ser cada día un centro de un grupo de élite que discute y no es permeable al ciudadano común y corriente, que aspira a que esa política le llegue a él. Si eso no es un signo de deseos de tener un sistema político estable, ¿qué es lo que es entonces? Y yo quiero decir que todas estas cosas, hay más por cierto, tienen que ver con el hecho de que el país está en un momento de transición. Y la pregunta es cómo lo resolvemos. ¿Lo resolvemos con una inercia, dejando que las cosas sigan, o lo enfrentamos? Yo creo que si somos capaces de generar una discusión amplia, buscando acuerdos, lo que no significa que uno se inhiba a plantear sus cosas, pero a llegar a acuerdos, a construir un país que sea de todos, este país puede ser capaz de resolver esta situación de dificultad que tenemos, creando un país muy justo. Y ese es el gran desafío, ¿no? Y por eso creo que en el discurso presidencial del 21 de mayo, yo encontré que fue muy macizo en cuanto a lo que el gobierno piensa hacer en el futuro, pero creo que faltó una reflexión más general desde este punto de vista. Y tomando tus mismas palabras, hay dos elementos que me gustaría que analizáramos de dichas palabras. Dijiste algo muy cierto. Cuando uno quiere estos cambios tan importantes, estructurales, ¿no es cierto? El país es distinto y hay que mirarlo distinto. Requiere, más allá de las mayorías del minuto, requiere una mirada de Estado, ¿no es cierto? Para poder explicarme. El gobierno siempre es un ente de turno, el que conduce
el país, el Estado en lo permanente. La presidenta los señalaba la distinción para quienes nos escuchan respecto a las relaciones internacionales. O sea, el problema de Bolivia es un problema de Estado y yo con todos los presidentes que están vivos hoy día me reúno para tratar un tema de Estado. Pero en cuanto a estas reformas que se pretenden impulsar, a mí me tocó ir a exponer desde la visión de Piensa, de la región, en fin, a la Cámara de Diputados respecto a la reforma tributaria, para hacer 2 o 3 intervenciones muy simples y que te den 10 minutos, que no importe lo que tú estés diciendo y que se diga lo importante. Yo no voy a hablar de la retroexcavadora y todas esas cosas me parecen poco serias, pero sí me parece importante que cambios estructurales de Estado no es aconsejable hacerlo vía fast track. Y tú lo has dicho muy bien, esto requiere, aunque se tenga la mayoría para aprobar, no hace mal conversar, discutir, por último para que la propia posición se morigere, se juegue con ella, pero no ha habido un aire muy belicoso estos 2 primeros meses. Yo estoy de acuerdo contigo y creo que se comete un gran error porque hay algo que no está en discusión, que es lo central de la propuesta del gobierno, que consiste simplemente en que tenemos que tener una reforma tributaria, que la necesitamos. O sea, nadie discute eso. Podemos discutir si son 8.000 millones, si son más o menos, si hacemos una cosa u otra, ¿no? Y yo creo que ahí se cometió un error en el sentido, por una parte, lo que tú señalas, de no escuchar, y por otro lado se cometió un error, a mi juicio, en hacer una reforma que tenía aspectos muy dispersos. Tanto temas chicos. ¿Por qué no 2 o 3 temas grandes? Claro. Asegurando el objetivo. Exacto. A mí me parece que sí hay cosas que son centrales, ¿no? El FUT es una herramienta que se presta para abusos, pero también hay que señalar con la misma fuerza que hay que buscar algunos mecanismos que permitan fomentar el ahorro. Y la inversión. Y la inversión, naturalmente. Ahora, habrán otros mecanismos que no sea el FUT, pero hay que conversarlos. Yo creo que, por ejemplo, el tema del IVA a la vivienda, a la vivienda usada, creo que también es una cuestión que no aporta mucho. Creo que resolver el problema del consumo del alcohol o de bebidas alcohólicas por vía de aumento de impuestos tiene un límite, porque eso afecta a ciertas actividades de pequeños y medianos agricultores en las zonas donde se producen la materia prima para producirlo, para generar este tipo de productos. Y porque además la experiencia demuestra que no a través de impuestos se lucha contra el consumo exagerado del alcohol. Hay otras medidas. Los valores y los principios no se generan por ley, ¿no es cierto? Claro. Se generan por educación y por otras cosas. Pero me hace mucho sentido, y disculpa Gonzalo, inmediatamente para que tú tomes el tema, me hace mucho sentido lo que tú estás diciendo y respecto al discurso presidencial, poniéndome en el caso que comparto todo, no lo comparto todo por cierto, pero en general hay varios temas que comparto sin duda. Escasa mención al crecimiento y al desarrollo. Esta cosa como que el estigma de ser gran empresario es malo. Yo no veo por qué ser gran empresario puede ser malo. Ahora, si hacen cosas incorrectas hay que sancionarlo, hay que evitar la ilusión y la evasión, hay que evitar que sean malos empleadores, hay que evitar muchas cosas y para eso está el Estado. Pero es casi la señal, mire, vamos a desarrollar el país potenciando a las pymes. Porque las pymes, ojo, las pymes generan el 80% del empleo, pero el 20% del producto. En cambio, las grandes empresas generan el 20% del empleo, pero el 80% del producto. Entonces, también lo escribí el otro día, me preocupa esto como que, mire, ya crecimos, ya somos ricos, ahora distribuyamos. Yo creo que la ecuación es muy simplista verlo desde ese punto de vista, porque uno no puede repartir pobreza, uno tiene que repartir riqueza, ¿no es cierto? Y siempre es mejor, como lo escribí, estar empleado que desempleado. Entonces, en el discurso de la presidenta todavía, y yo creo que ni siquiera la interpreta ella, porque yo le he escuchado otras intervenciones, el tema de estigmatizar a la gente que gana mucha plata, si ya le estamos cobrando más impuestos, ya se les van a cambiar las normas. Esa estigmatización me parece un poco compleja porque crea mucho daño, crea una cosa que es resentimiento. Y yo creo que el país ya no está para resentimientos sociales. O sea, mira, la verdad es que se ha llegado a una situación de esta naturaleza porque efectivamente la población ha dicho basta a muchos abusos que está sometida. ¿No? O sea, la colusión, por ejemplo, de las farmacias que toca en algo tan sencillo como y simple como es el hecho de que las personas puedan tener acceso a medicamentos a precios razonables, etcétera.
mientras hay un grupo de personas, de empresarios, de malos empresarios, digámoslo así, porque tú tienes razón, no todos los empresarios actúan de esa manera, pero obviamente que la gente tiene derecho, por razones obvias, y todos tenemos derecho a levantar la voz frente a esos abusos, ¿no es cierto? Y eso ha ido generando un clima negativo respecto a la actividad empresarial. Las cuestiones de medio ambiente, por ejemplo, donde ciertas inversiones se han hecho a contrapelo, ¿no es cierto?, de salvaguardar ciertos derechos y deberes ambientales, también ha ido generando. Yo siempre pongo el caso del ejemplo de un empresario que fue muy conocido, ¿no es cierto?, el hecho de que se compró un terreno en $2 millones y lo vendió en $20 millones después del pasar el tiempo y no pagó ningún impuesto. Entonces, hay un ambiente de cosas de esa naturaleza que ayudan a que ocurra lo que tú dices. Ahora, yo en todo caso creo que quienes pensamos que ha llegado el momento de desarrollar una sociedad más inclusiva, que evite estos abusos, pero que también permita que los problemas de injusticia social se resuelvan y permitan que tengamos una sociedad mucho más equilibrada desde el punto de vista humano. Creo que tenemos que tener presente lo siguiente: la gran mayoría de los chilenos lo quiere hacer, pero tampoco quiere hacerlo poniendo en riesgo lo que ha alcanzado. Ese punto. Perfecto. Entonces yo a veces me asusto, no porque, mira, yo fui dirigente estudiantil y salí también a las calles a pelear, como muchos lo hicieron también con la dictadura, etcétera. Yo fui dirigente del movimiento universitario en los años 60 y salimos a la calle y sé, y por lo tanto creo que eso le hace un bien al país. Pero también hay que tener claro que estas cuestiones tienen límites. O sea, yo no puedo creer que soy el único portador de la verdad. Y que si la cosa no se hace como yo quiero, ya no sirve. O sea, esa cuestión yo creo que es riesgosa desde el punto de vista democrático, ¿ya? Y a mí me parece que muchas veces, por no enemistarse con el movimiento, por no decir cosas de esta naturaleza, se callan. Yo tengo profunda simpatía por los objetivos que está luchando el movimiento estudiantil. Creo en una educación gratuita. Y la creo no solamente por razones económicas, la creo por inclusión social. Yo estudié en el Liceo Fiscal de Limache, donde tenía sentado al hijo de un dueño de un fondo, con un hijo de un suboficial de carabineros, con un muchacho que se levantaba a las 3 de la mañana con mi amigo Ponce para poder sacarle leche a una vaca, para poder tener cómo sustentar a su familia, que llegaba a las clases y se quedaba dormido. Esa era la dispersión. Nosotros aprendimos a vivir en eso, aprendimos a respetarnos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de la educación gratuita, está hablando de inclusión social, de evitar esa diferencia que tú estás señalando, ¿ya? De que entendamos de que nos tenemos que respetar por el hecho de ser seres humanos y tenemos que aún más respetarnos por haber nacido en una tierra como Chile. Don Gonzalo. Qué cantidad de temas para poder bonito, desarrollar con las reflexiones que está haciendo Gabriel y a partir de la cuenta pública. Yo tengo la impresión de que la sociedad chilena se levantó, y coincido con tu opinión, se levantó no por un problema de desigualdad, como algunos han sostenido, sino que por un problema de abuso. O sea, la gente se cansó. La desigualdad es una situación bastante estructural en la sociedad chilena, probablemente desde que Chile es Chile. La situación de abuso y desintegración social no es algo común y es algo que llegó a un nivel definitivo, yo creo, probablemente en el comienzo del gobierno anterior, que es cuando los estudiantes deciden salir a la calle y deciden salir de manera definitiva. O sea, ya no hay vuelta atrás a esto. Y el impacto que ha generado este gobierno, que es este clima que se dice de crispación hoy día, es porque, tú lo dijiste bien, Jorge, no hay ninguna novedad en lo que dijo la presidenta en su discurso. Yo creo que la novedad constituye es que estos últimos 2 meses el trabajo parlamentario probablemente se ha recargado en un 300 o 400% respecto a la normalidad, porque la presidenta ha dicho, y todos lo sabemos, y es el dicho clásico: lo que no se hizo en los primeros 6 meses de gobierno no se hizo, y la presidenta todas las reformas que ha comprometido para su gobierno las está ingresando al Congreso. Y es una tras otra, y cada semana ingresa una reforma nueva, de distinta naturaleza, valórica, económica, de integración social, política. Todavía no ingresa, no empieza la discusión real sobre la nueva Constitución. Eso va a generar otro clima más. Y yo creo que ese entre comillas, el estado de crispación. Por lo tanto, lo que está debatiendo Chile, yo creo que eso es parte de lo que podemos seguir profundizando, es este nuevo Chile que se quiere hacer.
Y este nuevo Chile que se quiere hacer tiene que tener una legitimidad de origen. Probablemente esa legitimidad de origen se dé y concluya, digamos, esta discusión que va a durar 3 o 4 años, por lo menos la primera parte, con la discusión de la nueva Constitución. Porque ese es el pacto social elemental a partir del cual los chilenos nos vamos a sentir comprometidos con un tipo de desarrollo. Y efectivamente una educación inclusiva, efectivamente el desarrollo de las regiones, la identidad de la región, el desarrollo de las ciudades, el mejoramiento de la calidad de la política. Si uno dice, ¿dónde están los kits? Realmente, yo veo por lo menos 2 que son centrales. Uno es el desarrollo de las ciudades, la generación de bienes públicos, que es algo que donde la segregación urbana tiene muchas explicaciones para la segregación educativa. Si uno mira cómo están conformadas las ciudades, se puede explicar por qué hay liceos en un lugar, escuelas fiscales en otro lugar, particulares subvencionados en otro lugar y colegios particulares pagados en otro lugar. Hay unos esquemas muy estupendos que uno puede ver y la verdad es que la segregación urbana y el diseño urbano de la ciudad lo explica cómo están dispuestas. Y el segundo es el financiamiento de la política. Porque el financiamiento de la política, esto es un tema que no se debate, digamos, habitualmente, pero a mi parecer está en el fondo central y tengo la impresión de que cuando empecemos a discutir la nueva Constitución, ese va a ser un aspecto que se va a integrar, porque una buena política es una política mediadora, que es lo que señalaba Gabriel al principio. Políticos que saben explicarle a la ciudadanía, saben hacer pedagogía, saben conectarse con los ciudadanos, recoger sus intereses y transformar estas realidades de transformación en procesos inclusivos y no en procesos crispados que generan distancia y generan finalmente incomprensión. Y yo tengo la impresión de que el financiamiento de la política de alguna manera tiene capturado un buen debate profundo de la calidad de la política. Lo discutimos, para cerrar en esto, hace 1 o 2 programas atrás respecto a la reforma del sistema electoral. El redistritaje no favorece el acercamiento de la política, sino que crea distritos mucho más grandes donde el financiamiento empieza a tornarse determinante. Alguien que quería ser diputado por Valparaíso, por Viña, hoy día tiene que pensar armar una campaña senadora, y eso tiene un costo. Eso sí que va a ser elitista. Y eso va a ser muy elitista. Por lo tanto, este deseo de transformación está recogiendo un deseo que Chile tiene. Ahora, el modo de hacerlo es lo que tenemos que ser cuidadosos y evidentemente contribuir todos, digamos. Nos vamos a tener que ir a nuestra pausa como todos los sábados, pero quiero dejar una pregunta en el aire que ha quedado clara esta conversación. Para hacer huevos fritos se necesita huevos, sartén, ojalá un buen aceite y sal, ¿no es cierto? Y gas. Y romperlo. Y romper los huevos. La presidenta tiene los huevos. Los ganó en una elección con un programa que fue lo que quise escribir el otro día. Segundo, ha demostrado, y lo que tú has dicho, que está dispuesta a quebrar los huevos. Porque no se puede hacer huevitos si no se quebran los huevos. Mi problema apunta exactamente a lo último que estamos hablando. Tenemos el sartén, está la delgada, la temperatura adecuada, está la sal y tenemos aceite. Me explico. ¿Tenemos una clase política que esté a la altura de la discusión que estamos enfrentando? Yo creo que tenemos una clase política mala. Segundo, ¿tenemos una participación ciudadana buena o la participación ciudadana es nominal a través de encuestas y la gente cuando uno le va a preguntar a los cerros ¿qué le piensa usted? Mire, tengo la menor idea, ojalá que me den de todo para que ¿Está preparado Chile para una reforma de esta envergadura? Estimado amigo, esta pregunta la va a contestar nuestro invitado y también Gonzalo, y la vamos a discutir y ojalá que usted la piense. En este 1 minuto y medio, 2 minutos, vamos a comercial y volvemos de inmediato. Estamos nuevamente en nuestro programa Piensa Valparaíso de la Fundación Piensa, con un destacado invitado como siempre, Gabriel Aldoney, ex intendente de Valparaíso, ingeniero, ¿no? Sí. Hombre cruzado, limachino, y con nuestro amigo y co-conductor Gonzalo Cauli, quien además preside la mesa de estudio para el desarrollo del barrio Puerto Valparaíso en la Fundación Piensa. Notable, va avanzando muy bien eso, Gonzalo. Muy bien, estamos ya en la fase del primer informe. Qué grupo más heterogéneo que armaste, ¿eh? Sí, muy bueno, de gran calidad. Y dejamos antes de comerciales una pregunta en el aire. La presidenta ha dicho, este es mi acto refundacional, este es mi programa. Gonzalo ponía la nota, lo está haciendo, está mandando los proyectos de ley y tiene los ministros y a las comisiones, etcétera, con plazo. Pero la pregunta, Gabriel,
está el clima, está el sartén, está el aceite, está el ambiente político, la participación ciudadana. ¿Estamos preparados para un cambio refundacional tan importante o uno nunca está preparado y hay que tirarse nomás? Bueno, yo creo que lo último que acabas de decir tú es la respuesta a la pregunta. Yo creo que esto es como cuando uno decide casarse, digamos. Uno no tiene la certeza de qué es lo que va a pasar, o sea, tiene la idea de un proyecto, y creo que esperar más tiempo en cuanto a las reformas que la presidenta ha planteado, creo que es peor para el país. Yo creo que precisamente el hecho de que existan y estemos en una situación yo diría, de cambio, hace que las cosas de repente las veamos con temor, con dificultad, ¿ya? Y naturalmente que eso hace que a veces uno se haga estas preguntas como la que tú hacías. Yo creo que no solamente la clase política está pasando por una situación como la que ustedes señalaban, que por lo demás es reconocida por muchos políticos que uno conversa con ellos, se dan cuenta. Esta situación no es una crítica así al voleo, pero también uno observa, por ejemplo, en las organizaciones empresariales, ya, que no saben cómo resolver este problema, o sea, cómo acercarse. Yo pienso que las universidades, muchas veces también alejadas de los problemas reales, tampoco están aportando a esto, ¿no? También creo que hace mucha falta que las propias organizaciones sociales mediten sobre esto, ¿no? En fin, pero creo que esto es una característica del momento. No hay que exagerar, digo, el argumento en el sentido de que porque estamos en una situación de esto, la situación puede ser débil en el futuro. Muy por el contrario, yo creo que se va a ir acercando. Mire, solo un pequeño detalle. Si ustedes miran, por ejemplo, cómo se inició la discusión de la reforma tributaria, cuando el gobierno la anunció, ¿ya?, en que salió esta famosa frase de la retroexcavadora, etcétera, a que estamos hoy día, hay un mundo distinto. Sí. Se está poco a poco la cosa centrando. Y yo creo que con la educación ha pasado lo mismo. Alaman hizo una tremenda declaración diciendo que con esto se acababa la educación privada, en fin, etcétera, y que algunos hablaron de nuevo de la imagen de la ENU, la Escuela Nacional Unificada, del tiempo de la Unidad Popular, etcétera. Muchos sectores de derecha temerosos y actuando como yo creo que malamente han actuado durante muchas veces cuando se producen estos problemas, haciendo anuncios catastróficos, etcétera, pero poco a poco las cosas se van arreglando, y yo en ese sentido creo que conversaciones como estas, conversaciones que se deben dar en otros lugares también, van a ir poco a poco colocando el eje. O sea, tu mirada es optimista. Sí. Si no está el sartén, va a estar, Sí. y si el aceite no está en su punto, Sí. se va a ir poniendo en paralelo. Sí. Pero Mira, el sentido común va a terminar imperando. O sea, yo creo que sí, y si nos damos cuenta que no es así, tenemos que hacer un esfuerzo porque sea así. O sea, la enseñanza que nos dejaron los años de dictadura es muy fuerte. O sea, aquellos, y esto se lo digo especialmente a los jóvenes que no vivieron ese periodo. O sea, cuando creer que 17 años de dictadura no calaron profundamente en la sociedad chilena es no entender nada de nada. Calaron, aunque a uno le guste o no le guste, por temor, por las cosas que ustedes quieran, ¿no? Entonces, cuando uno analiza la historia de este país y se da cuenta de que los momentos más interesantes de la política chilena es cuando hemos logrado avanzar en reformas que por lo demás se sostienen en el tiempo. Porque hacer una reforma tributaria, hacer una reforma educacional, o hacer reformas tan profundas como, por ejemplo, que el agua pase a ser de los chilenos, ¿ya?, para que a los meses o años después venga otro gobierno y modifique la ley y nos pasemos, como muchos países, en el péndulo de un lado para otro, le hace mal al país. Por eso hay que buscar acuerdos y macro consenso. Y no hay que tener Pero miedo a los acuerdos. Yo tampoco, pero tú dijiste, y estoy totalmente de acuerdo contigo en esto de estas cosas fast track me asustan. A mí me gusta conversar los temas, lo cual no significa ni quitarle el bulto, ni tirarlos para un futuro indeterminado. Las cosas tienen que tener plazo, pero en esos plazos conversar. Pero tú dijiste algo muy cierto respecto a la reforma tributaria, que, en fin, más allá de las opiniones que todos tengamos, porque estamos tratando de mirarlo como política pública, mezclar muchas cosas en un solo saco a veces no es tan bueno, ¿no es cierto? Sí. En el discurso presidencial también se mezclaron algunos aspectos. Por ejemplo, el tema del aborto. El tema, hemos estado hablando de temas de molestia, de una población, una ciudadanía nueva o una mirada nueva. Era necesario meterle este ingrediente al sartén que tiene otra perspectiva para la gente. Claro, lo que pasa... Cruza de otra manera, pero significa... ¿Era necesario ponerlo ahora? Pone un ingrediente, digamos, adicional a la discusión. Sí. Pero también forma parte, perdón, Gabriel, Sí. también forma parte de lo que yo sostenía en su momento. O sea,
en los primeros 6 meses de gobierno, la presidenta va a hacer correr todos los debates que tienen que correr en Chile. De manera paralela, va a ser un poco explosivo en algún sentido, porque muchas cosas son efectivamente, como tú la dices, refundacionales o tocan aspectos como muy controversiales, como el tema del aborto, un aspecto que es muy controversial y que cruza además transversalmente a la sociedad. Hay muchas opiniones en eso. Entonces, pero creo que es necesario. O sea, llegó un punto en que Chile tiene que debatir con gradualidad, y eso yo me lo compro. Creo que la reflexión que tú acabas de hacer es correcta. A Chile le gustan los acuerdos y le gustan las políticas consistentes y profundas y que se mantengan y se sostengan en el tiempo. Y todo lo que se está planteando en el fondo son políticas de Estado, porque Eso, nueva constitución, es que a mí me llama, tributo, educación. Pero a mí me llama la atención que ciertas palabras de la presidenta hayan tenido tan poco eco. Ella dijo claramente, mire, nosotros no venimos a hacer un gobierno que se olvida de lo que el país ha logrado hasta ahora. No, eso lo tengo muy claro. Y eso es un mensaje de la presidenta. Exactamente. Clarísimo. Muy Estamos claro, partiendo de una base que no la quiere destruir. Claro. Y eso fue un gran mensaje. Y eso Y hay que valioso, ¿sí? entenderlo. Yo Así creo es. que la presidenta tiene desde ese punto una perspectiva de estadista muy claro respecto a esta materia. Ahora, el discurso de la presidenta, no hay que olvidarse que es el primer discurso donde lanza los ejes centrales y el lineamiento de 4 años de gobierno, la ruta. O sea, esto no significa que esto va a estar listo en 2 meses más. ¿No? O sea, a mí no me cabe la menor duda, volviendo al tema del agua, por colocarlo, o el mismo tema del aborto, que va a generar una gran discusión y va a tener que haber mucha capacidad de análisis, de entendimiento para poder resolver los problemas. Pero yo creo que en el caso del aborto, para entrar en ese tema, creo que aquí lo que nosotros ocultamos es la tremenda realidad que existe en este país de abortos clandestinos, de personas que están obligadas a hacerlo por una situación de ese tipo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lo resolvemos eso como sociedad? ¿Lo dejamos como antiguamente se hacía, levantar la alfombra para echar la tierra debajo de la alfombra para que nadie lo note? ¿O lo hacemos claro y frente a la sociedad y decimos, mira, aquí hay un problema? O sea, de hecho, la explosión tecnológica, volviendo a lo que mencionábamos hace un rato, lo que ha hecho es develar los temas. O sea, hoy día uno no se puede hacer el leso con ningún tema. Pongámoslo mejor arriba de la mesa, discutámoslo. El desafío probablemente es hacerlo con buen lenguaje, bien instruido, estudiando, con respeto por el otro. Con buena cara. Con buena cara. No hay que mirar con cara enojado. Exactamente. Ni de un lado ni de otro, fíjate. Pero Tú los miras por tele. Yo miraba el 21 de mayo y aparecía un ministro enojado diciendo que eran injustas las críticas, y aparecía un opositor, líder y representante de un sector enojado porque se paró en la mitad. ¿Y de qué se enojan? Es cámara, ¿no? Pero si además, mira, en el tema del aborto, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se 65. aprobó una ley que va a ser muy parecida a la que Chile tenía en ese entonces. O sea, es lo que se pretende hacer, ¿no? Y que fue derogada por la dictadura militar. O sea, este país ya vivió una discusión de ese tipo. ¿Ya? Y con un detalle, porque fue derogado por la dictadura no el 64, sino que el 89. Sí. Claro. Entonces funcionó la misma ley con Frei Montalva, que era un aborto terapéutico. Entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, ahí hay un debate que hay que yo creo que ajustar, es crear un ánimo artificialmente Pero conflictivo. no, mi tema era necesario ponerlo ahora al tiro en esta Es que pasada. yo creo que la presidenta lo que... Estoy hablando de un tema de oportunidad. Claro, Sí, mira, puede ser, pero... no sé, es que uno a veces no maneja muchos aspectos que tienen que ver con las decisiones que las autoridades tienen en el manejo de sus propias relaciones de poder al interior del nivel en que están. Pero a mí, en general, el discurso de la presidenta me pareció bien porque ella planteó un abanico de situaciones. Hubo problemas que me hubiese gustado a mí que se hubiesen profundizado. Ya dije que me hubiese gustado mucho que hubiera habido un contexto mejor por qué se están haciendo estas cosas. Creo que los temas de política de los pueblos indígenas creo que fue muy débil, ¿no? Creo que en el tema del matrimonio igualitario debería haberse dicho algo claro. Creo que en el ámbito de la política internacional también debe haberse profundizado algo más. Pero aquí hay una cuestión que también tenemos presente, que hay un tiempo. Y sobre eso mismo, sobre el tiempo, 38 páginas y 2 párrafos destinados a la descentralización. Lo que dijo está bien, y lo escribí. Yo publiqué algo que decía, mire, poco pero importante, y me pareció bien, pero también la cantidad en esto son señales públicas. ¿Tú crees realmente que eso que estamos viendo en la comisión, que me toca integrar y me designó la presidenta, así que estoy muy honrado, pero vamos a llegar a un buen puerto o realmente no es muy prioritario este tema dentro de estas reformas que tan estructurales que se están haciendo? Mira, el tema de ¿Cuál es el feeling usted que fue intendente? El tema de la descentralización es un tema que a mí me fascina y que creo que lamentablemente está siendo mal enfocado en Chile. Mira, la primera condición para hacer descentralización, a mi juicio, es que las regiones, entre comillas,
se tomen el rol que tienen que tener. ¿Ya? Se crean ellas el cuento. O sea, que piensen que lo que hay que hacer en una región depende de lo que nosotros seamos capaces de hacer por nosotros mismos. El día que Valparaíso, para entrar ya más a la cosa local, se crea el cuento de que su historia depende de sí mismo y que no tenemos que ir a pasar el platillo cada vez que... Lo vamos a tener que pasar igual, pero con dignidad. Pero cuando sepamos que el esfuerzo es nuestro, ¿no? La cosa va a ser distinta. ¿Y cómo se hace ¿Por eso? qué? En que, sí, Pero estamos mira, de acuerdo te en lo lo voy a decir, conceptual, mira, pero en la práctica, ¿cómo lo los hacemos? FNDR, por ejemplo. Es Mira, una mesada. Es una mesa. ¿Y en qué se reparte? En puros Pura pequeños tontera. problemas. Sí. A mí me gustaría tener un consejo regional que sea capaz de discutir problemas que la región tiene que son tremendamente relevantes. Plan estratégico no se discute, pero si ni siquiera defendemos los presupuestos, Gabriel, en el Congreso Nacional, los defienden sectorialmente los ministros. ¿Daremos ese paso? Bueno, ¿Sabes tú quiénes son los grandes enemigos de la centralización? Los parlamentarios. Claro, pero si siempre cuando uno quiere hacer una reforma van a haber enemigos los que están usufructuando el status quo. Y es evidente que en el tema de la descentralización se va a producir cuando esté funcionando bien por decir, una situación política, por decir así, de equilibrios distintos al que tenemos, ¿no es cierto? Y van a surgir figuras nuevas, etcétera, etcétera. Eso está claro. El problema es cómo lo logramos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, a mí me dicen elección democrática de los intendentes. Yo no puedo estar en desacuerdo con que eso se haga. El problema es cómo se hace, cuándo se hace, en qué momento. ¿Qué sacamos hoy día con elegir a un intendente si ese pobre intendente no va a tener ni recursos propios, ni atribuciones, etcétera? Estoy tan de acuerdo. Entonces, que yo creo que la descentralización tiene que tener dos patas. Y voy a hablar del género a la especie. Primero, tiene que darle prerrogativa y más poderes, ya lo explicaré, a las regiones, pero también tiene incentivar las regiones y desincentivar Santiago. Yo creo que si no hay desincentivo para Santiago, no hay descentralización. Y ese incentivo para regiones, en el plano político, tener autoridades propias, electas, pero que tengan recursos propios y que tengan capacidad de tomar decisiones respecto de sus recursos. Y yo soy partidario de partir al revés, precisamente entregando las atribuciones. Mira, en el ámbito de infraestructura, por ejemplo, la primera demostración de que hay voluntad para hacer esto es hacer lo siguiente, es establecer que hay ciertos tipos de infraestructura que son de carácter nacional, que las gestiona, las planifica, etcétera, el gobierno central. Correcto. Hay otro tipo de infraestructura que es de carácter regional, que las planifican, las gestionan los gobiernos regionales. Y hay otros que son de orden comunal. Lo mismo pasa con la salud, lo mismo pasa con el transporte, lo mismo pasa con la vivienda, etcétera. ¿No? Y eso, cuando el gobierno central tome decisiones respecto a traspasar competencias con los recursos correspondientes, de manera tal que cuando en la región se esté discutiendo una inversión de un camino, voy a poner el ejemplo típico. F30. ¿Ya? Por ejemplo. O voy a colocar el camino entre la situación que hay entre Valparaíso y Viña, por ejemplo, que cada día la congestión está creciendo, etcétera, y nadie hace nada, no pertenece en el discurso público aquí en Valparaíso, nadie discute esta cuestión, qué ideas tenemos, cómo lo hacemos, etcétera. Cuando esos temas no los resuelva el gobierno central, cuando el gobierno regional se tenga que plantear, y los consejeros regionales, el intendente, todo, decir, ¿cómo conseguimos recursos? ¿Vamos a generar, por ejemplo, una autopista en que se pague peaje? Y a lo mejor lo más probable es que digan que no, porque eso no es muy aceptado por la población, ¿no es cierto? Bueno, está bien, pero vamos a seguir viviendo con el problema, por lo tanto hay que buscar otra forma de financiamiento. Pero usted que fue además presidente en Enporche, ¿no? Sí. Empresa Portuaria de Chile, director de Enporche, la Empresa Portuaria de Chile hoy día sería la EPB más otra, ¿no es cierto? La más Empresa todos los Portuaria puertos estatales de Chile, más todos los demás puertos públicos de Chile. Las empresas concesionarias de los puertos, Valparaíso, TPS y OHL, aparte de pagar sus impuestos, que los pagan en Santiago, que ese es un tema ya, pagan una especie de canon por la concesión que está pactado dentro del contrato. Eso es entre las dos, aquí en Valparaíso, es equivalente a 20 millones de dólares. Sí. ¿Por qué no quedan en la Municipalidad de Valparaíso y se van a la Empresa Portuaria de Santiago? Mira, primero se van al erario nacional, sí. no se van a... Sí. Bueno, pero mira, yo te agradezco la pregunta, porque para que veas tú cómo las cosas a veces se hacen equivocadamente. Lo que nosotros tenemos que tener en Chile es una ley de compensaciones de actividades que generan externalidades a las ciudades. Uh-huh. Valparaíso tiene un vertedero, Valparaíso tiene una cárcel, donde llega y le presta servicio a otras comunas. Tiene también la actividad del puerto que genera congestión, etcétera, ¿no? ¿Por qué no hacer a nivel nacional una ley que obligue que el Estado
compense a las comunas que aceptan en sus territorios, o a regiones que aceptan en sus territorios este tipo de actividades. Porque tú me dices, mira, ¿por qué no queda lo de la plata del puerto de Valparaíso en la región? ¿Y qué hacemos, por ejemplo, con la comuna de Coronel, que tiene un puerto privado que compite con un puerto estatal en la octava región? ¿Le vamos a imponer un impuesto a ellos? ¿Le vamos a decir? Yo no estoy hablando de nuevos impuestos, estoy hablando que el canon, lo que están pagando por la concesión, que es la ciudad. Pero está bien, pero en Coronel hay un puerto que es el mismo puerto que tenemos, no el mismo, pero hace la misma función respecto a la ciudad, le genera congestión, le genera ruido, le copa un espacio. ¿Y por qué no tomar la misma medida? Bueno, pero que te das cuenta que no se puede porque se necesita un cambio de concepción legal. Es que en eso estoy, pero está abierto dentro, de hecho, de la comisión. Yo soy partidario de que todas las regiones y las comunas que tengan y acepten en su territorio actividades que generan externalidades y que benefician a otros territorios distintos, reciban compensaciones. Todas, ¿no? Y que exista un método para que eso sea justo y se haga desde Arica a Punta Arenas. Como entre otros. Claro. Pero, sí, perfecto. Yo creo que es de la esencia lo que tú estás planteando. Creo que efectivamente lo primero es el desarrollo endógeno. O sea, si uno no se hace cargo, digamos, del futuro y del territorio del que forma parte y no tiene un plan de desarrollo y no es capaz de pelear por sus propias políticas regionales, no tiene ninguna capacidad de poder administrar medidas, atribuciones o recursos que le van a entregar. Y yo eso lo pongo en duda. Porque desarrollo endógeno, aquí hay muy buena gente, con muy buena idea, pero articuladamente es poco. Del Consejo Regional, yo formé parte de la última fase, digamos, del Consejo Regional, el último, y era lamentable, porque las políticas de innovación, las políticas de sequía, las políticas de puerto, las políticas logísticas, ¿cuántas veces le pedíamos? Yo mismo le pedí al intendente muchas veces, traiga este tema a la mesa para que podamos debatirlo. O sea, no había ni un asomo de discusión y uno era un simple buzón de aprobación, levantar o bajar el dedo con relación a proyectos que están completamente disociados. Pero quiero decir una cosa previamente, con relación a la intervención de la presidenta. Yo tengo otra explicación de por qué la presidenta dijo tan poco en descentralización. Y es una esperanza también. Es porque está la comisión trabajando. Sí, entonces yo creo que ella también no quiso adelantarse a lo que esa comisión que están planteando materias de descentralización fiscal, política, en fin. Y estamos hablando de estos temas, entonces yo muy bien. Yo creo que es una buena explicación. Creo que es una buena explicación. Sí, pues, sin duda. Por eso tampoco entró fuerte la reforma tributaria, porque está en plena discusión, entonces qué sentido que ocupe gran tiempo en eso. Y se nos está acabando el programa, pero es don Gabriel. Pero don Gabriel, usted que es un hombre, un animal político, aunque esté dedicado al campo y a otras cosas muy legítimas y a su familia. Lo tengan en retiro. Y lo tengan en retiro, no sé, yo ahí no me meto en su... Pero sí, ¿se echan de menos estas conversaciones en el país o no? Sí, y yo creo que particularmente en nuestra región, Mira, yo lamento mucho lo que está pasando con Valparaíso. Yo creo que a todos nos dolió profundamente lo que sucedió con el incendio. A todos. O sea, muy ver a familias que perdieron su pasado, que perdieron todo, fue una cosa muy dolorosa. Pero yo creo que ante una cosa de esa naturaleza no se puede reaccionar de la misma manera como se ha reaccionado siempre. No se puede. Hay que hacer las cosas de manera distinta. O sea, tenemos que volver a sentir que el drama de los demás es el drama de uno. Si uno no entiende eso, yo no sé qué es hacer política. Exactamente. No entiendo. O sea, pasa a ser una profesión más, un oficio. Claro, no lo entiendo. O sea, no entiendo a alguien que le tenga miedo de llegar con respeto ante una persona que está pensando distinto, de escucharla, y aunque la persona sea insolente con uno, aceptar que eso es así, porque la persona aquella lo que está haciendo en el fondo es manifestar una molestia respecto a algo que para ella es muy esencial. Y sobre todo cuando está frente a una tragedia. Yo veo a Valparaíso, como les decía a ustedes fuera de micrófono, como un camión con 1000 cuerdas amarradas y que cada cual tira el camión para una dirección distinta. Es una estupenda imagen, además. O sea, ¿dónde? Mira, yo voy a tocar un tema que va a ser el Puerto Barón, porque fue un proyecto que yo inicié, qué sé yo. Oye, ¿cómo es posible que en una región se lleven más de 10 años, más de 10 años, para hacer un proyecto? Díganle que no. Tomen la decisión y les dicen que no. Y propongan algo positivo. Digan, no lo vamos a hacer. A cambio de esto otro. Vamos a hacer esto otro. Eso. ¿Ya? Ese vamos a resolver. Y no lo digan, y no lo digan, los problemas, y no lo digan en palabras, en hechos. Exacto. Comprométanse. Sí. ¿Ya? Porque ese proyecto tiene como objetivo generar un polo de desarrollo para una comuna, ¿no?
Y entendamos que el patrimonio de Valparaíso no son los edificios que construyeron con mucho esfuerzo inmigrantes que nos mostraron una cultura, que sin duda son bellos y no, tampoco hay que destruirlos. Valparaíso es una ciudad frágil, entera, no solamente los cerros, también es el plan. ¿Sí? ¿Cómo no vamos a sacar enseñanzas con lo que pasó en la calle Serrano? Lo que pasó en este sifón que se reventó, creo que fue en Ontaneda, no recuerdo bien dónde fue. Sí. ¿Cómo no vamos a sacar lecciones de eso? El gran patrimonio de Valparaíso está precisamente en los cerros, en la forma como se vive, cómo se ha conquistado un terreno de difícil acceso por miles y miles de personas y de familias que tienen una manera de vivir, y eso hay que respetarlo. Don Gabriel, como siempre ha sido un gusto tenerte en este programa, Yo me entusiasmo poder un poco. conversar de todos los temas. Tú lo dijiste, uno puede hablar de todo, sin límite temático, siempre cuando haya respeto, saber escuchar, ser prudente en las palabras, ¿ah? Y puede seguir siendo gran amigo a pesar de las diferencias. Esto le hace muy bien a Chile y ese es uno de los objetivos de Fundación Piensa, así que lo dejamos invitado también a... Muchas gracias, pues ya más que las diferencias siempre uno con las diferencias crece. Así es. Bien. Muchas Usted gracias. cierra, estimado don Gonzalo. No, agradecerle a Gabriel su presencia, sus sabias palabras, fruto de mucha experiencia y también de conocimiento profundo de la región. Y ojalá que te tengamos también al debate público de manera más permanente, escribiendo y conversando, porque estas cosas es necesario que nos hagamos cargo también de nuestro destino. Así que le agradecemos a Yo le Jorge agradezco a ustedes que me Martínez. han dado esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas Le gracias agradecemos a todos nuestros auditores que por la habernos paciencia de escuchado. escucharnos. Nos vemos el vamos. próximo sábado. Muchas gracias. Chao.